Bueno, vamos a la parte residencial, vamos a entrar ya a la zona aquí de la Condesa Juárez y Roma y voy a pedir a nuestros panelistas que pasen, a Rodrigo Suárez, que es el CEO de LATAM de Asta Capital, Francisco Martín del Campo, presidente de Arquitectoma, Juan Carlos Castro, que es el co-founder de Brick, Elías Caná, director de Real Estate Solutions de Intelisys, y moderando mi amiga Marisol, director de consultoría inmobiliaria de TINSA. El panel es gentrificación y la radiografía inmobiliaria Condesa Roma y Juárez. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Qué gusto participar en este panel tan interesante de nuestra sede, la Condesa, la Roma y la Juárez, que bueno, pues como sabemos es hoy una de las zonas más dinámicas de la Ciudad de México, donde afortunadamente ya se recuperaron las ventas. Todavía estamos lejos a nivel de Ciudad de México de las cifras, por supuesto, en las que estábamos en el 2016, 2017, pero bueno, sí que hay zonas de oportunidades y una de ellas es precisamente este corredor, del cual pues hoy vamos a tener 4 expertos que nos van a estar hablando acerca de las diferentes aristas que van componiendo y que van construyendo esta dinámica que hoy estamos viviendo dentro de este corredor. Un poquito para tener contexto y bueno, aprovechando que yo soy la mujer de los datos, en TINSA estamos siempre generando información acerca del mercado inmobiliario, pues les quiero dar un poquito el contexto de dónde estamos situados. Hoy en la zona de la Roma y Condesa habitan casi 70,000 personas con un ingreso promedio de 120,000 pesos mensuales. Esta es sin duda una de las zonas de mayor poder adquisitivo de la Ciudad de México. Y aquí hablamos de ingresos familiares, tanto de gente nacional como extranjera. Sabemos que han llegado muchísimos extranjeros en los últimos años, los famosos nómadas digitales, pero también han venido familias, han venido gente de la tercera edad. Es decir, hoy estamos viviendo en una metrópoli, pues la verdad es que bastante cosmopolita, porque tenemos diferentes perfiles y esto es lo que ha generado que hoy tengamos un poder adquisitivo tan alto dentro de esta ciudad, y lo vemos pues en los restaurantes, en los comercios y en toda esta vida vibrante que se está dando dentro del corredor. En cuanto a la oferta de vivienda nueva, al tercer trimestre de este año hay en el mercado dentro de este corredor más de 60 proyectos activos residenciales que suman más de 1,000 unidades por desplazar, que seguramente ustedes lo ven, ¿no? Ahorita que veníamos para acá vas viendo los gallardetes y es un proyecto, otro proyecto y dices, oye, se está saturando el mercado, se están volviendo locos, lo van a sobreofertar, habrá una burbuja. Pues no. Lo que yo les podría decir es que de acuerdo con las cifras que nosotros estamos monitoreando, hoy tenemos solo 21 meses de inventario. A pesar de que hay más de 1,000 unidades por desplazar, en 21 meses más, si nadie incorporara una nueva oferta, se nos acaba el inventario y las unidades que tenemos hoy disponibles dentro del corredor, que bueno, esto ya lo quisieran muchas otras zonas de la ciudad. No es el foro para hablar de las que no venden, pero bueno, pues por ahí si nos asomamos a Coajimalpa, no serán cifras tan alentadoras. Y bueno, también el tema de los precios, ¿no? Sin duda, al haber una dinámica en cuanto a la demanda, esto va impulsando los valores de venta y bueno, este corredor no es precisamente de los más económicos, por el contrario, hemos notado un incremento en los valores por metro cuadrado de hasta un 16% entre el 2020 y el 2023. Y ojo, consideremos que fueron años de pandemia, 2020 y 2021, la realidad es que la situación fue muy complicada, ahí se mantuvieron bastante flat los valores, incluso con muchas promociones muy agresivas, pero del 2022 al 2023 sí que notamos este impulso ya más importante debido a la demanda, ya vemos un incremento mucho más fuerte. En el 2015, para que nos vayamos todavía un poquito más atrás, en el 2015 el ticket promedio en esta zona era de 4.5 millones de pesos para unidades de alrededor de 80 metros cuadrados.
El producto era un poquito más grande y pues mucho más barato. ¿Por qué no compramos en esa época, no? Para quien compró, qué bueno, felicidades. Yo me arrepiento de no haberlo hecho, porque hoy, en el 2023, nuestro ticket promedio ya ronda los 6.5 millones de pesos y 65 metros cuadrados. Cada vez tenemos unidades más pequeñas, es decir, estamos ya casi cerca de los 100,000 pesos por metro cuadrado. No quiere decir que todos los proyectos estén en esos valores, pero si sacamos un promedio ponderado, sí que estamos llegando ya a esos valores en cuanto a superficie habitable. Entonces, sin duda, ha habido una plusvalía importante para los inversionistas. El poder adquirir propiedades en esta zona y en este corredor resulta atractivo porque le apuestas a la plusvalía y a la rentabilidad, por supuesto, de lo cual los expertos nos hablarán más adelante, pero sí que hay una demanda muy fuerte en cuanto a las rentas. La gente quiere vivir aquí, sin duda, y pues esto es debido a todo lo que la zona ofrece. En cuanto a la oferta, bueno, tenemos que el 30% de la oferta tiene un ticket promedio de 3.8 millones de pesos, es decir, todavía alcanzaría lo que llamamos segmento medio, pero el 70% del restante ya se va a un ticket de más de 6 millones de pesos. Entonces, claramente la zona se ha encarecido, hoy está ya mucho más enfocado a un segmento residencial y residencial plus, incluso un 3% de todo el inventario ya es oferta de más de 10 millones de pesos, y por supuesto que ya competimos con otras zonas como un Polanco, que bueno, no tiene la misma dinámica de absorción que hoy encontramos dentro de la Roma, Condesa y Juárez. Y en cuanto a las reventas, ya para finalizar con este bombardeo de datos, el producto más ofertado es el producto de 2 recámaras, porque también todavía hay mucho producto antiguo, ¿no? De gente que tenía las propiedades y que se las ha ido quedando y hoy está revendiendo. En este sentido, pues vemos que el producto de 2 recámaras es el más ofertado, y en vivienda nueva, aquí sí que nos hemos ido enfocando más a producto chico de 1 recámara. El 50% de toda la oferta que tenemos de vivienda nueva está enfocado a 1 recámara, muy orientado al inversionista y muy orientado también para poder rentar estas propiedades tanto de corta como de larga estancia. Y bueno, ahora sí vamos a iniciar con Francisco de Arquitectoma, bueno, con una gran experiencia ya dentro del sector y dentro del desarrollo, dentro de la zona, Francisco Martín del Campo. Y bueno, pues para iniciar, ¿cuál es tu visión hoy, Francisco, como desarrollador y tu perspectiva de esta zona con respecto a otras como la que ya mencionaba yo hoy, ¿no? Polanco. ¿Qué tal? Antes que nada, muchas gracias por la invitación a Memo y a Érico. Y contestando a tu pregunta, nosotros iniciamos a hacer desarrollos aquí en la Condesa recientemente. Hicimos un desarrollo bastante grande en su momento, que se llama Tamán, y era un par de terrenos donde estaba Mallita, que muchos de ustedes seguramente fueron a eventos ahí. Era un salón de banquetes y donde preparaban catering, etcétera. Convencimos a los dueños de la propiedad de cambiarse a un lugar donde tuviera un terreno de menor valor, donde le construyéramos un lugar proceso para lo que ellos hacían, bien comunicado para repartir sus caterings a diferentes partes de la ciudad y poder hacer un desarrollo donde maximizaran su potencial y pudieran no solo tener una mejor propiedad para funcionar, sino también una utilidad sobre la tierra. Ahí lo que hicimos nosotros fue cerca de 200 departamentos de promedio 65 metros cuadrados, un poco en el orden que tú platicas, 2 recámaras, y también hicimos algunos departamentos más grandes de 3 recámaras con 90 metros cuadrados. Mi socio José Portilla me insistió que hiciéramos estacionamientos, 1 por cada departamento. Yo no estaba de acuerdo, me acabó metiendo 2 tequilas y me convenció, y un gran error, o sea, el estacionamiento está prácticamente vacío, entonces es una inversión casi que a fondo perdido. Pero en fin, el desarrollo fue exitoso. El 50% de los departamentos están en Airbnb con mucho éxito. Los de 90 metros cuadrados nos costó muchísimo más trabajo desplazarlos, fue lo último que se vendió, y el producto más pequeño se desplazó muy bien.
y los precios fueron incrementándose prácticamente mes con mes y ya llegó, también tenemos desarrollos en Polanco, al final del día la Condesa se está vendiendo al mismo precio que Polanco. Actualmente estamos haciendo un par de, bueno, por detonar ya con proyectos y licencias, etcétera, un par de proyectos nuevos aquí en la Condesa. Nos estamos bajando de superficies, inclusive a departamentos de 35 metros cuadrados, para buscar tickets de máximo 3 millones de pesos de venta. Los estacionamientos que tenemos ahora son para bicicletas, no para automóviles. Eso te facilita mucho el desarrollo de un proyecto porque realmente la estructura, que siempre cuando es un estacionamiento se te complica muchísimo, se te facilita enormemente. Siempre hay que dar amenidades, ahorita ya nos dirá Rodrigo, que es el experto en temas de renta, pero el dar amenidades, los cuartos para que tengan lavadoras y secadoras, el roof garden, Sky Lounge, todas esas amenidades nos han jalado súper bien y realmente la gente busca la Condesa porque tienes una gran conectividad. Estás en la zona plana de la Ciudad de México, donde puedes hacer prácticamente todo a pie, en bicicleta o de cualquier otra manera, pero tu coche prácticamente no lo necesitas. Y no solo eso, tienes una vida de barrio que en pocas partes de la ciudad existen como aquí. El tipo de la panadería es tu cuate, el tipo del restaurancito que sueles ir ya te conoce, ya sabe lo que comes, la gente en la calle la saludas, o sea, de buenos días, no sé qué, aunque a lo mejor ni es tu amigo, pero ya son los mismos de siempre. Entonces realmente se volvió una parte de la ciudad súper atractiva, no solo para extranjeros, sino para mexicanos. Yo en mi experiencia tengo 2 hijos millennials, que pocas veces los veo y pocas veces me saludan, pero tienen los 2 departamento en Polanco y los rentan y se vinieron a vivir a la Condesa. O sea, lo que les gusta a ellos es vivir en la Condesa. Entonces la Condesa es muy atractiva para mexicanos y para extranjeros. Esa es mi visión. Oye, y tratando de profundizar un poquito más, porque bueno, nosotros ya conocemos y es como muy palpable las ventajas que puede tener la Roma, la Condesa, pero por ejemplo, si llega un extranjero, si llega alguien que quiere invertir, la verdad es que si ves todo desde Google Earth, yo siempre digo que desde Google Earth todo se ve muy bonito y todos los terrenos son perfectos y todas las ubicaciones son óptimas, pero de repente vienen a querer invertir, les ofrecen terrenos y dicen, oye, a ver, ¿cuáles son las diferencias entre Polanco y Condesa? ¿Por qué en Polanco hoy tenemos una velocidad de ventas del 1.5% y en la Condesa es del 3%, es decir, se vende al doble de lo que se vende en Polanco? Entonces, ¿tú qué les dirías? O sea, ¿qué es realmente lo que brinda esas ventajas y si van al mismo consumidor, si van al mismo perfil o cuáles serían las diferencias? Mira, yo creo que el perfil es muy diferente. El perfil de alguien que quiere vivir en Polanco, yo vivo ahí, es un perfil un poco más conservador, o sea, como que buscas una zona más tranquila, tiene las mismas ventajas de poder hacer todos los temas a pie, etcétera, pero y no es un tema de edad, porque inclusive en Polanco te encuentras gente muy joven con familias y tal, pero como menos reventados, ¿no? Como que aquí abajo pasan más cosas, hay lugares mucho más divertidos y es un poco más liberal en el buen sentido de la palabra la manera de vivir. Entonces yo creo que los mercados en ese momento son muy diferentes. Ahora, tú tocabas el tema del inversionista extranjero. Nosotros en nuestra experiencia tenemos más renta de extranjeros que venta. En los desarrollos, en los 200 departamentos que vendimos en la Condesa, no nos compró ningún extranjero. Toda la venta fue nacional. En cambio, las rentas el 30% de los departamentos que están en rentas, te diría que el 90% o el 100% son extranjeros. Entonces, en nuestra experiencia es lo que nos ha tocado vivir.
Perfecto, muchas gracias, Francisco. Y Rodrigo de Asta Capital, pues hablando ya y entrando a este tema de las rentas. Hoy sabemos, tenemos la estadística que en la Condesa 4 de cada 10 rentas son de extranjeros, hablando de toda la Condesa, pero hay proyectos como los que ya hablábamos, que bueno, pues hasta el 90% pueden ser de extranjeros. Y en este sentido, bueno, pues las rentas sin duda presentaron un incremento importante en los valores y las superficies pues cada vez se van haciendo más pequeñitas. En tu experiencia, ¿cuál ha sido el comportamiento específicamente en el mercado de multifamily y de rentas tradicionales? Sí, obviamente Condesa, Roma, Juárez, todas estas colonias centrales son súper atractivas para renta. Yo soy un mexicano que renta en la Condesa y soy el único mexicano de mi edificio. Por todo lo que dijimos, las rentas van a seguir subiendo, o sea, ahí no le tengo buenas noticias a nadie. De hecho, nosotros estimamos que los próximos 5 o 7 años se pueden duplicar las rentas en estas zonas. Porque lo único que afecta el nivel de rentas es la oferta y la demanda, es así de poco sofisticado. Y en todas estas colonias centrales, pues todos los que son desarrolladores y los que algún día trataremos de serlo, es muy difícil producir inventario en estas colonias porque los terrenos son complejos, porque los usos de suelo son escasos, porque la permisología es complicada, porque el capital es caprichoso, por la razón que quieras. Entonces, si la demanda incrementa y la oferta o la nueva oferta es nula, pues lo único que pueden hacer las rentas son subir. Ahora, un efecto que se ha dado en los últimos años, como bien dices, esta cuestión de los nómadas digitales, sí ha hecho que las rentas suban mucho, pero principalmente porque lo que hizo fue sacar inventario del mercado de rentas de largo plazo a rentas de corto plazo. O sea, básicamente muchos departamentos se convirtieron en hoteles, por lo tanto hay menos departamentos. Entonces, en vez de estar produciendo más vivienda para satisfacer la demanda, cada día tenemos menos vivienda para una demanda más alta y pues digo, la verdad no veo cómo se va a solucionar eso. Si todos los desarrolladores que nos dedicamos a hacer vivienda hiciéramos todos los proyectos posibles en la zona, no serían suficientes para satisfacer esa demanda. Entonces, pues digo, a menos de que haya un golpe fuerte en términos del atractivo de la zona que haga que la demanda baje, no lo veo. La otra cosa que a veces nos fijamos es, bueno, pero las rentas no pueden subir hasta el infinito porque pues, si a la gente ya no le alcanza para pagarlas, pues, ahí tienen que frenarse. Pero la realidad es que ya estas zonas, los comparables, no es cómo están las rentas en la Condesa comparada con la del Valle o comparada con Coyoacán o comparada con Santa Fe, cómo están las rentas en la Condesa comparada con Brooklyn o comparado con San Francisco, comparado con Sao Paulo o comparado con Bogotá. Y la realidad es que las rentas en la Condesa están muy baratas comparado con esos comparables. Y no solo eso, sino el costo de la vida completa en la Ciudad de México sigue siendo barato. Menos barato con el peso 17, pero sigue siendo relativamente barato. Entonces, para la gente que en verdad quiere vivir en la Condesa, todavía hay mucho más que las rentas pueden subir sin que deje de ser affordable, y a falta de nueva oferta, pues van a seguir subiendo. Entonces, si se nos hacía absurdo que costaba 40,000 pesos el metro cuadrado antes y todos debimos de haber invertido, en 5 años vamos a decir, ¿cómo podía estar a 100,000 pesos el metro cuadrado en la Condesa y no invertimos? Qué tontos por no haber invertido a 100,000 pesos. Y así. Oye, pero en rentas, por ejemplo, ahorita la mayoría están en un rango entre 25, 35 y hasta 40,000 pesos. ¿Hasta cuánto crees que se puede estirar la liga? Porque sí, hay demanda, pero ¿hasta cuánto crees que pudiera ser viable para que siga siendo atractivo para el nacional y para el extranjero? Porque sí, para el extranjero, obviamente, si comparas esto con Brooklyn, pues sí, es muy atractivo, pero para un mexicano, porque también se ha hablado mucho de esto de la gentrificación, ¿no? De que se están expulsando y cada vez hay más nacionales. Entonces, ¿cuál consideras tú? Y digo, sé que es una pregunta complicada, no tenemos una bolita de cristal, pero ¿dónde estaría como ese punto de equilibrio y hasta dónde podríamos estar llegando? No hay techo. Nosotros tenemos, además de lo que hacemos en México, tenemos propiedades en Estados Unidos, tenemos un edificio en Miami, en la zona más o menos de Wynwood, y hay un departamento de una habitación de alrededor de 65 metros cuadrados, se renta en $5,500 al mes, o sea, 100,000 pesos al mes.
A mí no se me hace que vivir en Wynwood es más atractivo que vivir en la Condesa. Y de hecho, vivir en Wynwood es en general más caro porque todo alrededor de la vivienda es más cara, entonces la gente puede pagar menos por vivir en Wynwood que lo que podría por vivir en la Condesa. Entonces, que las rentas fueran de 24,000 a 50,000 y que de luego 50,000 se fueran a 70,000, o sea, no hay ninguna dinámica que pueda evitar eso, excepto el que haya mecanismos para generar más oferta. De acuerdo, muchas gracias, Rodrigo. Y vamos con Juan Carlos de Brick. Y bueno, en tu visión, ¿por qué consideras que es atractiva la inversión en estas zonas? Digo, ya hablamos mucho de ello, pero en tu visión, ¿por qué crees que es atractiva y qué retornos le puede ofrecer un inversionista? O sea, yo creo que tiene todos los fundamentales de por qué quiere la gente vivir aquí y eso está más que demostrado, ¿no? Tú también vives por aquí, entonces. Yo vivo por aquí, llevo años viviendo aquí. Buscaría nunca vivir en otro lado, me encanta, salvo porque me deja de alcanzar, ¿no? Eso es. Pero bueno, o sea, esa parte está dada y me parece que la demanda también está dada por un buen rato y más por un efecto de tipo de cambio, ¿no? Si eventualmente el tipo de cambio se regresara un poco para arriba, pues los extranjeros todavía se les va a hacer más barato, ¿no? Entonces esa parte está interesante. Quizá nada más cuidaría mucho que entender que le estás vendiendo a un capital extranjero, a un usuario extranjero, que con la misma como llegó se puede ir, ¿no? Y si eso sucede, pues rentarle 100,000 pesos a alguien en México en un departamento de 60 metros, pues empieza a ser complejo, ¿no? Por más que te encante la zona. Habiendo dicho eso, pues yo creo que los retornos son, comparados con el resto de las zonas de la ciudad, muy interesantes, tanto en yield de rentas, ¿no? Como en retorno para el desarrollador. Muy complejo el desarrollo en la zona, la autoridad no ayuda, los terrenos son escasos, los ciclos son largos, ¿no? Pero vaya, la salida está bastante dada en ese sentido. Y un factor más que me gusta a mí alrededor de este tema es qué pasa con toda la gente que vivía en la Condesa, porque la Condesa ya era una zona que estaba habitada, ¿no? Toda esa gente que se va a ir desplazando, que le gusta el estilo de vida urbano, que le gusta todo lo que la Condesa le provee, va a buscar algo parecido, ¿no? Entonces, colonias aledañas, yo creo que tienen una oportunidad interesante para ofrecer producto a nacionales, tanto en renta como en venta, con retornos atractivos, nada más por el efecto de desplazamiento que va a tener todo este crecimiento en la Condesa y la Roma. Yo creo que de hecho ya está pasando, ¿no? Porque Santa María la Ribera pues, se está volviendo muy atractivo y la pegadita a la Escandón también. Entonces, la Escandón. Sí, entonces eso ya está sucediendo. Ahí hay un chorro de oportunidades, todavía no tan caliente como aquí, o sea, aquí vienes a buscar un terreno y te sangran, obviamente, pero en zonas no muy lejos de aquí, que a lo mejor todavía estás hasta caminando, se puede hacer un estilo de vida muy similar con la esencia de lo que aquí hace que lo busquen, ¿no? Sí, pues ya es que hace unos años ya llamaban al Escandón la Nueva Condesa, ¿no? Así como hubo Nuevo Polanco, ya había Nueva Condesa y empezaron también por ahí a subir los precios. Entonces, pues claro, esto brinda oportunidades y va generando esta rotación. Y en tu visión, ¿quién está invirtiendo en estas zonas y qué ventajas tiene, pero ya no con respecto a otras zonas, sino versus otros vehículos de inversión? O sea, ¿por qué te conviene hoy invertir en una propiedad en la Roma, en la Condesa y no dejar tu dinero en el banco o meterlo en algún otro vehículo? Bueno, dejar tu dinero en el banco, espero que nadie aquí haga eso, ¿no? Es más, sí, hay muchas opciones mejores que dejar tu dinero en el banco, pero digamos, yo creo que uno de los pluses de invertir en la Condesa y en la Roma es la exposición a dólares, ¿no? Tu retorno está un poco atado a esa dinámica, para bien y para mal, ¿no? Pero te permite diversificar tu moneda y un poco defenderte del ciclo local, tal vez, ¿no? Y la otra es que pues, es un mercado que está siendo dinámico versus otros que no tanto, ¿no? Entonces, más allá de que deje más o menos, está dejando, ¿no? Y tienes retornos dolarizados que normalmente son difíciles de acceder para un inversionista pequeño. No, y va a seguir creciendo, o sea, pues ya lo comentábamos, el potencial es infinito, así que bueno, a lo mejor hay otro vehículo que ahorita te puede dejar más, pero la plusvalía que vamos a tener en esta zona, pues bueno, seguirá creciendo seguramente de forma importante en los próximos años. Pero bueno, el que llegue más gente es algo positivo, pero también representa ciertos retos. En este sentido, pues por supuesto que ha impactado en el ecosistema, digamos, que hoy tenemos dentro de la zona. Aquí, ¿cuál es tu visión en cuanto al impacto que ha habido en el tránsito y en el comercio que tenemos hoy dentro del corredor? Digo, en el tránsito es horrible, ¿no?
pero justamente el perfil de personas que busca vivir aquí no utiliza el coche o lo utiliza lo menos posible, ¿no? Entonces no sufre tanto esa parte. Lo sufre mucha gente que tiene que cruzar por estas avenidas. Y los comercios, la verdad es que se han visto muy beneficiados, ¿no? Los restaurantes, los bares, inclusive los nuevos comercios que demandan toda esta nueva gente que está llegando, ha traído un boom de cultura, entretenimiento muy interesante en la zona y se vuelve como un círculo virtuoso de demanda y de oferta de espacios, pues muy benéfico para todos, ¿no? Crecimiento económico y oportunidades para todos. Entonces yo creo que por el lado del tráfico, pues no hay mucho para dónde hacerse, es más gente, no hay ni siquiera dónde hacer las avenidas más viables, no hay un proyecto de más metros o Metrobús, vaya, o sea, no hay mucho que hacer, usar la bici, ¿no? Y del lado de los comercios, pues es muy exitoso el impulso que están teniendo. Muy bien. Y bueno, Elías de Intelisys, aquí vamos a pasar al tema de tecnología, que bueno, pues todos hablamos ya de las famosas PropTech y de las herramientas que vienen. Aquí, ¿cómo ha impactado, atendiendo un mercado tan diverso en esta zona, cuáles serían los principales retos para la gestión y administración de propiedades? Bueno, yo creo que el mundo ha cambiado en donde la información se ha vuelto crucial para todos nosotros, todas nuestras empresas. Si no tenemos la información en el momento que se necesitan, tomaremos decisiones inadecuadas. Hoy la tecnología está creciendo y está ayudando a las empresas inmobiliarias y constructoras a llevar los proyectos de mejor manera, con mejores costos, para tratar de sacarle la mejor rentabilidad. Y para ello, pues las tecnologías están creciendo. Por ejemplo, ahorita en Intelisys estamos terminando ya un chat GPT que habla con el sistema. Yo le pregunto cuánto me debe el del departamento 202 de tal edificio y me contesta. El mundo ya se está volviendo diferente, pero la información cada vez se vuelve más crítica, ¿no? ¿Y cuáles serían los riesgos que podrían tener desde una renta de estancia corta a una renta tradicional y cómo podemos minimizar esos riesgos? Mira, todo el tema de Airbnb, por ejemplo, las rentas cortas, ha sido un gran negocio. El problema ha sido en algunas ciudades los temas de los mismos gobiernos que han limitado. Por ejemplo, el estado de Nueva York ya te dice que no puedes hacer rentas menores a 30 días porque los hoteleros les ha pegado fuertemente, ¿no? Por el otro lado, en otras ciudades y como en México, a veces es un área de oportunidad de cierto tipo de departamentos y sobre todo en zonas como la Condesa. ¿Por qué? Porque son barrios que tienen cierta forma de que me puedo mover caminando a resolver cualquier cosa. Tengo el tema de los grandes restaurantes, tengo el tema de los bares, tengo el tema de moverme. Y eso para la gente que es menos conservadora es una maravilla. Y es mejor que un hotel, porque llego yo a un departamento en donde me bajo, estoy en un restaurante, hago amigos, me muevo, que llegar a un hotel y quedarme pues, un poco más solo, ¿no? Entonces, el tema del Airbnb ha funcionado muy bien. El tema de eso, pues tiene la temporalidad y tiene los temas de que hay momentos en que no se renta tu departamento, aunque lo rentas más caro de lo que podría ser una renta fija. Y el tema de rentarlo ya con un contrato a largo plazo, hablando 1 año, 2 años, pues eso te da la garantía como dueño de la propiedad, el tener la tranquilidad de que voy a tener mis ingresos, aunque no con el nivel de Airbnb, pero obviamente tampoco con el riesgo. Por favor. O sea, yo creo que algo que todavía no terminamos de experimentar en México y está pasando en otros mercados de Airbnb es que pues no por poner un departamento y subirlo a Airbnb la experiencia del usuario es buena, ¿no? Exacto. El tema de hotelería y de servicio normalmente solo los que son profesionales en hacer eso lo hacen bien, ¿no? Y yo creo que la oferta también es bien peligrosa, ¿no? O sea, si no te diferencias por servicio, ¿no? O por algo y te abren 100 de esos alrededor,
Hemos visto en ciudades de Estados Unidos cómo las rentas de pronto de short-term rentals de Airbnb hacen así por un tema de oferta y demanda y porque no compites con un hotel, ¿no? Y muchos clientes que están ya a lo mejor recorridos en su tramo de uso de Airbnb, yo cuando empecé a usar Airbnb nada más me quedaba en Airbnb, ya dejé los hoteles y eventualmente volví a los hoteles en viajes de negocios, por ejemplo, estadías cortas, ¿no? Aunque esté padre y bonito el departamento, no estás en la cama, no limpian el cuarto, muchas cosas que a lo mejor dabas por hecho, que los hoteles sí conllevan y que solo algunos operadores de short-term rentals hacen bien, o operadores pues, como Asta, que tienen todo integrado, hacen muy bien. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad y un riesgo para el que cree que por estar en la Condesa y ponerlo en Airbnb va a jalar, ¿no? Oye, yo ahí también metería otro tema en cuanto a diseño, ¿eh? En México lo que ha sucedido es que como se volvió un negocio atractivo, de repente edificios que eran venta a usuario final, gente compró por inversión, lo metió Airbnb, lo opera particularmente, o de repente entra un operador y agarra 5 departamentos, entra otro operador, agarra otros 10 y se vuelve un desastre. Entonces también los desarrolladores tenemos que entender que si un edificio va a ser para departamentos de corta estancia, la verdad lo mejor es que haya un solo operador y también tenemos que diseñarlos diferente. El tránsito en elevadores se incrementa brutalmente cuando son rentas de corta estancia. Entonces tienes que implementar más elevadores, tienes que implementar cómo van a estar los carritos de servicio, etcétera. Entonces sí es un tema también de diseño que tenemos que instrumentar y ya no seguir en laboratorio, porque ya tuvimos nuestros años de laboratorio, ya hay que asumir los aprendizajes y ponerlos en práctica. Sí, de hecho yo creo que este es un tema bien interesante en el que me gustaría escuchar la opinión de todos porque hay mucha polémica, ¿no? Por supuesto que te da buenos rendimientos, a nosotros pues como consultores nos preguntan mucho, a ver, ¿qué me conviene más? ¿Lo rento en forma tradicional? Porque un operador me está ofreciendo que voy a ganar mucho más, no sé, un departamento que en una renta tradicional puedo ganar 20,000 pesos, en Airbnb voy a ganar 35, ya libre de todo, pagándole al operador. Por supuesto que resulta atractivo, pero esa es como la parte bonita de la historia, ¿no? También hay que entender la otra cara de la moneda, a qué retos te enfrentas, cuáles son los riesgos, porque también hay un riesgo, ¿no? Al final, aunque Airbnb tenga sus filtros de seguridad, pues siempre hay un riesgo con respecto a la gente que va a llegar a tu propiedad. Y riesgo de volatilidad, o sea, al final de cuentas lo que pasó mucho en el último ciclo es que nos empezamos a mentir a nosotros mismos de tengo una vivienda y mi riesgo de inversión es vivienda, pero tengo los rendimientos de un hotel. Y pues no, o sea, así no es como funciona el mundo. Uno es riesgo vivienda y el otro es riesgo hotelero. Entonces, debería de pagarte muchísimo más el Airbnb, porque ¿qué pasó? O sea, México fue un poquito diferente porque aquí medio ignoramos la pandemia, pero en otros lugares como en Estados Unidos, el día que llegó la pandemia, los Airbnbs en Austin y en Houston y en muchísimas ciudades donde era muy atractivo estuvieron vacíos por un año. Nadie puso en su modelo de negocios voy a tener mi edificio vacío por un año. De hecho, había muchas empresas como Sonder que fueron con varios dueños de edificios de vivienda y les rentaron paquetes completos, te rento 20, 25, 30 departamentos y que en ese momento se sentía como algo muy atractivo, pero en cuanto llegó la pandemia, Sonder le entregó las llaves a los propietarios y les dijeron, pues hazle como quieras, yo no puedo pagar la renta, y de repente cuando menos te lo esperabas y más necesitabas esas rentas, ahora tienes una vacancia del 20, 25, 30%. Entonces, parte del análisis de la inversión es si los retornos deberían de ser más altos, porque el riesgo es más alto, porque la volatilidad es más alta, y a diferencia de un edificio de vivienda que se va a mantener con buena ocupación, esté pasando más o menos lo que esté pasando con la economía, el de corta estancia es un perfil de riesgo muchísimo más hotelero y va a tener buenos momentos y va a tener malos momentos. No, y otro tema importante es el tema que hay gente que compró ese departamento para vivirlo, hay gente que lo compró para el tema de inversión y luego tú estás viendo vecinos que no son vecinos y te vuelves loco. De hecho, uno de los problemas más grandes que está teniendo varias propiedades es que esos departamentos ya no quiere los mismos condóminos que 1, 2 o 3 de los departamentos sean de short term. El objetivo
es una comunidad, cada edificio es una comunidad. Los vecinos se vuelven amigos, se vuelven conocidos, más con el tema de la seguridad y decir, ¿y este quién es y a quién le abro? ¿No? Entonces, eso también se ha vuelto una polémica y un conflicto muy grande. Oigan, pues un tema bien interesante, pero ya nos metimos casi que en otro panel, que sería de rentas a través de Airbnb. Se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias. De verdad, información de mucho valor. Y bueno, pues si quieren invertir, ya vimos que la Roma y la Condesa y la Juárez, por supuesto que es una buena opción. Muchas gracias.